para que se den cuenta de que lo que vamos a hablar ahorita no es un tema novedoso, es algo que la iglesia histórica ha querido siempre, pero que se ha dejado en el olvido. Cito: otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Cierro comillas. Capítulo 10 de la Confesión de Londres de 1689. Acabamos de leer en ese pasaje un relato bastante franco, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, el rey va a hacer una boda para su hijo, invita a muchas personas, esas personas simplemente desprecian la invitación, no quieren, y en vez de acudir, matan a los que los invitan. Esto enoja al rey, el rey dice, no, pues vamos a celebrar esta boda de todas maneras. Así fue, se celebran las bodas y algunos de los que fueron traídos, había un fulano que pues no estaba apropiadamente vestido, porque las bodas reales requerían una presentación que fuera acorde. Alguien puede decir, bueno, pero si los cogieron por el camino, ¿cómo iban a prepararse? Pues la gente acostumbraba, cuando tomaban a alguien de esa manera, a ofrecerle la ropa para colocarse y poder estar en la boda. Siendo el rey, tendría mucho para darles, ¿no? Aquí la cuestión es que el hombre no quiso, ¿no? Si me invitaron, pues que me acepten como soy. Y se queda en la boda a su manera y ya ven lo que le pasa, ¿sí? Lo expulsan y bueno. Hoy vamos a estar viendo un tema, vamos a centrarnos, este tema es un tema que tiene que ver con la doctrina de la salvación, usualmente conocido como la doctrina del llamamiento eficaz. Vamos a reflexionar en qué pasa cuando se predica el evangelio y a veces parece o pasa que cuando se predica como que no hay resultados, como que algunas personas escuchan y parece que los efectos son temporales, o sea, hay gente que cree y le dura un tiempo y luego otra vez se apartan o se van al mundo. Otras veces se predica el evangelio y como si nada. Pero otras veces pasa que se predica el evangelio y hay una transformación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? En el versículo 14 a propósito decía, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar eso, vamos a estudiar qué pasa con esas personas que escuchan el mensaje y como que se les queda en el oído y no les baja el corazón. Vamos a hablar de eso en el primer punto, los externamente llamados. Y vamos a ver un segundo punto y vamos a hablar de otro que es un poco más difícil de digerir, pero que si somos una iglesia bíblica tenemos que hablar todo, hasta lo que no es popular. ¿Qué pasa con esas personas a las que nunca se les va a predicar? ¿Qué pasa con los seres humanos que están en lugares que nunca escucharán el mensaje del evangelio? En una selva, en un país que no permiten misioneros. ¿Qué pasa con ellos? Entonces vamos a ver eso en el segundo punto. El segundo punto será los pasados por alto. ¿Listo? Esté muy atento, vamos a ir a la escritura, sea ágil en la búsqueda y con mucha sencillez de corazón escuchemos lo que el Señor tiene al respecto. Bueno, comencemos. Primer punto, los externamente llamados. Leamos Lucas 12:20. Lucas 12:20. Este versículo habla de ese hombre, ¿se acuerdan? Dijo, yo ya soy rico, ya tengo todo. Es más, no sé ni qué hacer con tanta plata, voy a tumbar los graneros para hacer otros nuevos donde me quepa más. Y dice el 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Muy seguramente
Cada uno de nosotros ha conocido personas que rechazaron el evangelio. Ahorita el hermano recordaba nuestro deber cristiano de compartir las buenas nuevas con personas. Trabajo, familia, amigos, en un bus, en un compañero, el vecino, etc. Y hemos vivido eso de que se le habla con claridad a una persona y parece que no le entra, diríamos popularmente en Colombia. Hemos sido insistentes con alguna persona, quizás usted lleva años orando por alguien para que el Señor lo alcance. En muchos casos usted ha visto la respuesta, en otros no. Esas personas que escuchan con claridad, que se les insiste, que se les habla, o sea, no es un problema intelectual. Usted sabe, son personas que tienen capacidades intelectuales, tienen capacidades de audición, no son personas con problemas neurológicos o que tienen una forma de sordera. O sea, el problema no es físico. Se le está hablando, se le explica pausadamente, con muñequitos, léalo usted mismo acá. Le dice un día, le dice al otro, una semana, otra semana, un mes, un año, otro año. Estoy ahí, y como que no cala. ¿Por qué? Algunas personas prefieren posponer su disposición, ¿no? O sea, yo sé que lo que usted dice es verdad. Es bueno, pero vea, yo ahorita estoy trabajando, ¿sabe? Y estoy muy ocupado. Es más, hoy me pegué una escapadita antes que vine. Puede pasar también personas que están confiados de que Dios va a aceptarle las obras de su tiempo. Malgastaron toda la juventud en entretenimiento, en cosas que no dejaron nada y no, cuando tenga 60, cuando ya sí no tenga nada que hacer a los 70, ahí sí de pronto. O sea, están confiados de que Dios le va a dar tiempo, de que va a llegar a esa edad, de que van a tener tan siquiera salud para eso. A ellos Dios les dice esto: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, ¿cómo nos atrevemos a contar con lo del mañana? Ni siquiera ahorita al mediodía, sabemos, o mañana o en la noche. Les pasa como en Hechos 26-28, se puede mirarlo, ¿se acuerdan? Hay un gobernador llamado Félix y este hombre está interrogando al apóstol Pablo. Pablo le da el mensaje, le habla la palabra con tanto fervor. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo Félix? Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, oiga, está bien, ¿no? Pero no, o sea, no alcanzó a convencerme, no alcanzó, ¿sí? A algunos les pasa así, son como Félix, por poco me convencen. Otros son como los que despreciaron la invitación a la boda. El rey mandó el mensaje, la invitación: vengan, tengo animales engordados. O sea, ¿se imagina, hermano, ese banquete tremendo, suculento de un rey? No queremos, es que tengo que ir al negocio, no, recién me casé, no, que esto y que lo otro. Y despreciaron la invitación. No, yo me congrego en mi casa. Yo no necesito una iglesia para tener comunión con Dios. Ok. La mayoría de los personajes de Mateo 22 se ocuparon en sus propios asuntos. Así de sencillo. Lo que usted quiere, rey, no me importa. Yo tengo mis propios asuntos y estoy ocupado. Muchas veces pasa así, hermano. Y son gente que no tienen problemas de salud o mentales o de audición, que físicamente podrían entender, podrían escuchar. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes y yo hemos sabido de personas que profesan ser cristianos pero llevan una doble vida. También hemos sabido de eso. Hay casos de personas que se dan a conocer como cristianos, la familia sabe que son cristianos, el vecino sabe que es cristiano, pero la familia y los vecinos también saben que es un desastre el testimonio que tiene. Una familia que se escuchan gritos en vez de alabanzas, una actitud que a veces busca su propio beneficio, queda mal en sus negocios, no paga lo que debe, en fin.
o lleva una vida inmoral, pecados ocultos, ¿cierto? Ese tipo de personas reconocen la santidad del Evangelio. Ese tipo de personas son conscientes de las consecuencias que pueden venir contra aquellos que llevan un mal testimonio de vida. Ese tipo de personas saben todo esto, pero prefieren conservar sus ídolos, sus pecados secretos. Les pasa como al de la parábola, ¿se acuerdan? Amigo, ¿cómo entraste acá? O sea, hasta llegan a venir. No son como los otros que dicen, no, yo no necesito iglesia. Son los que dicen, sí, yo sé que la iglesia es buena y allá se habla bien. Y vienen, pero no se colocan las vestiduras de Cristo. No han sido transformados en su interior, en su ser, en sus gustos, en sus afectos, en su forma de vivir. Y vienen todavía vestidos con la vestidura de ellos mismos, de sus placeres, de sus gustos, mejor dicho, de todo lo que son ellos mismos. No quieren usar las ropas de gala apropiadas para los que están dentro. En ese sentido, también conocemos personas que profesaron la fe por un tiempo y luego abandonaron. De pronto no fueron de una doble vida, fueron personas que hasta dieron ejemplo, que hasta llegaron a servir en la iglesia. Pero pasó un tiempo, les pasó una situación, algo sucedió y ya ni son cristianos. Abandonaron, regresaron al mundo. Hermano, cualquiera de estos casos que estoy mencionando, que son reales, usted los conoce, yo los conozco, yo los he visto. Usted también. También nos debe recordar otra parábola, Mateo 13. Vamos para allá. Mateo 13, 3. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre piedras. No había mucha tierra, así que brotó pronto y como no tenía profundidad, cuando salió el sol se quemó. No tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Usted sabe, el Señor Jesús interpreta esta parábola. Él nos explica qué significa todo eso. Mire el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra, no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado. O sea, escuchó el tema, ni entendió, no preguntó. O sea, solamente fue al culto, pero nada, no se acordó de nada, perdido. Ese es los del junto al camino. Vino el enemigo y le robó la semilla. Versículo 20, el que fue sembrado entre piedras, ¿qué dice? Es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Es de corta duración, dice 21. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Uy, no, yo no sabía que esto fuera así. Yo pensé que ser cristiano era que la vida de uno se arreglara. No, pero desde que estoy yendo a esa iglesia evangélica, entonces estoy perdiendo clientes, me está yendo mal, no, entonces no. ¿Sí? Puede ser un ejemplo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra, se hace infructuosa. Sus ambiciones, sus propios deseos, sus pasiones. Es más importante ir al paseo, otra cosa, en vez de congregarse, porque igual pues para eso está grabado, después la ve, ¿no? La grabación. En fin. Las dos parábolas y todos los casos que les he propuesto que son reales, tenemos, hermano, el cuadro de muchos tipos de creyentes, de por lo menos 3 tipos de creyentes. Los que oyen la palabra y la olvidan, los que reciben con entusiasmo, pero cuando viene la aflicción se apartan tras sus propios deseos. Vemos el caso del que viene sus propias pasiones, ahoga la palabra, en fin. De cualquier modo, estas personas, los 3 de la parábola del sembrador, el hombre que vino sin la ropa de gala a la boda, en todos esos casos son gente que aceptó la invitación. ¿O no? Gente que aceptó la invitación, gente que vino,
Gente que fue llamada. Muchos son llamados. Son personas que fueron llamados. Es decir, la iglesia cumplió la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ese mensaje que predica la iglesia le llegó a esa persona. Y esa persona fue beneficiada de ese mensaje. En cierta medida, hasta el Espíritu Santo alcanzó a obrar algunas cosas. Hebreos 6, leamos este pasaje. Hebreos 6, 4. ¿A qué me refiero con que el Espíritu Santo puede obrar en cierta manera en ese tipo de personas? Veamos. Hebreos 6, 4. Un texto bastante fuerte, pero que dense cuenta cómo es que debe interpretarse. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En fin. Estas personas de las que está hablando acá Hebreos es gente que se apartó. Es lo que se le llama apóstatas. Se apartan del evangelio y se convierten en enemigos del evangelio. Pero mire, ellos recibieron la palabra. Ellos fueron invitados. Ellos alcanzaron a estar en la boda. O sea, ellos, mire lo que recibieron. Fueron iluminados. ¿Qué significa cuando alguien es iluminado? Que escuchó la predicación y entendió. No le pasó como al que se le robaron la semilla. No, el hombre entendió. De pronto se aprendió algún versículo bíblico, un capítulo entero de la Biblia. De pronto hasta se bautizó. Fue iluminado. Luego dice, gustaron del don celestial. Digamos, por ejemplo, que Dios lo favoreció con un milagro. Dios le respondió una oración. Que digamos que empezó a ir a la iglesia en ese tiempo, pero fue porque Dios le respondió el milagro para su hijo. O para su hijo, para su papá, su mamá, en fin. Luego dice, fueron hechos partícipes del Espíritu. Claro, la iglesia está congregada, están predicando la palabra del Señor y es testigo de cómo otras vidas son transformadas. Gustaron de la buena palabra, bueno, lo que estamos diciendo de la predicación, los poderes del siglo venidero. En fin, son personas que tuvieron cierto grado de iluminación, tuvieron acceso a la escritura, tuvieron maestros sanos. De pronto llegaron a hacer un cambio en su vida. De pronto era fumador, bebedor y dejó esas cosas, digamos. Anote ese texto, 2 de Pedro 2:18. En ese pasaje habla de eso, personas que llega el mensaje del evangelio y toman la decisión de apartarse de ciertas cosas con mucho esfuerzo, pero que no son convertidos. O sea, hacen un cambio en la conducta, hacen un cambio en el lenguaje. Ya hasta trata de hablar como si fuera cristiano. Anótese otro versículo, Mateo 7:22. Ese me parece a mí que es más fuerte todavía. ¿Se acuerdan? En ese entonces muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué hicieron ellos? ¿No echamos demonios? ¿No profetizamos? ¿No hicimos milagros? O sea, puede haber gente que hasta fue capacitada para hacer hazañas milagrosas en servicio del verdadero pueblo de Dios. Que haya sido pastor, que haya sido un ministro conocido. O sea, lo que estamos hablando hoy no solamente aplica a lo que estábamos diciendo de la persona fulano que le habló y dijo, no, a mí no me gustan esas cosas, no me habla a mí. Vea, estamos hablando de muchos tipos de personas. Gente que estuvo dentro, que realmente no hubo una transformación en su vida. En fin. Por ejemplo, Saúl, ¿se acuerdan? Vino el Espíritu Santo, capacitó a Saúl, pero ¿cómo terminó? Mire a Judas. Judas hizo milagros porque era apóstol, fue comisionado por Jesús y dijeron los discípulos, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas hizo eso, pero ¿qué? Se perdió.
Entonces, hermanos, estas personas, en resumen de todo lo que estamos mencionando, esto hasta ahora es como una introducción. Mire Hechos 7:51. Esas personas son esto. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que no acepta la invitación. Porque hay gente que sí la acepta, pero su vida es la misma. Porque hay gente que la acepta y después de un tiempo ya es como si nunca hubiera conocido, antes se volvió enemigo del Evangelio. Bueno, todo lo que hemos visto, todos esos ejemplos, es por esto. Personas que permanecieron en incredulidad y aunque vieron, participaron, escucharon, degustaron un poco de la obra del Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo nunca obró adentro. El corazón siempre fue incircunciso. En otras palabras, inconverso. Se cumple lo que el Señor dijo: muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Espíritu Santo, la palabra de gracia, el Evangelio de gracia, sí puede ser resistido. Pero ¿quiénes van a resistir esa obra? Los incircuncisos de corazón, que es todo lo que estamos leyendo, compartiendo. En cambio, para aquellos que son escogidos, aquellos que recibieron la circuncisión del corazón, como dice Colosenses 2, por la obra de Cristo en su vida, bueno, ellos no se pueden resistir. Ellos no se pueden resistir a la obra del Espíritu Santo. ¿Quiénes se resisten a la obra del Espíritu Santo? El inconverso, el que no ha nacido de nuevo, el que Dios no ha obrado en su interior. Pero aquellos en donde Dios sí ha obrado, bueno, la gracia es irresistible en ellos. ¿Quiénes ellos? Los que el Padre escogió, aquellos por los que Jesús murió. Ellos no se pueden resistir a la obra, porque la Santísima Trinidad trabaja en armonía, hermano. El Padre escogió, Jesús murió por ellos y el Espíritu Santo los trae. ¿Puede alguien ser más poderoso que el Espíritu de Dios? ¿Alguien que haya sido escogido por Dios o por quien Cristo murió puede resistirse al Espíritu Santo? No tiene sentido. Entonces, lo que hace el Padre, Jesús medio lo cumple porque murió por todos, pero a la vez por nadie, porque toca esperar a que el pecador acepte. O entonces el Espíritu Santo, si Jesús murió por los que el Padre escogió, entonces el Espíritu Santo a veces puede cumplir la obra y otras veces no, porque a veces se le resiste. No, todo aquel que el Padre escogió, todo aquel por el que Jesús murió, va a escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo va a transformar el corazón. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos escuchan el mensaje, pocos realmente el Espíritu actúa en ellos. Leamos Juan 6. Juan 6, 44. Esto dice el Señor Jesús y se lo está hablando, 6:44, se lo está hablando a los judíos, gente que se supone que conoce la palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Quién fue el que mandó la invitación a la boda? El rey. ¿Quién atrae entonces a Jesús las almas? El Padre, a través del Espíritu Santo. Mira el versículo 64. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía quiénes eran los que no creían que Él había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Todo esto que está en Juan 6 se predicó en un día de reposo en una sinagoga con israelitas congregados. Y no todo el que escuchaba era de Dios. ¿Quiénes escucharon? Los que eran de Dios. Únicamente estos serán escogidos, serán eficazmente atraídos a Cristo por el Padre. En cambio, aquellos que resisten la gracia de Dios demuestran precisamente que son incapaces. No quieren, no pueden venir a Cristo. Porque el llamado de Dios que han recibido no tiene una obra interna en ellos. Es solo una experiencia externa. Para muchos el Evangelio es una experiencia externa, ineficaz. Se resisten al Espíritu. Pero esa resistencia no va a existir en alguien que ha sido escogido por el Señor. Alguien por el que Jesús murió. El Espíritu Santo obrará en esa persona. Por la palabra. Entonces, en el primer punto que vimos, los externamente llamados. Solo de oídas. Pero no bajo al corazón. Hasta pudieron llegar a la boda, pero nunca se recibieron las vestiduras apropiadas para permanecer en la boda. Ahora hablemos de los pasados por alto. Vamos a Hechos 16:6. Dese cuenta lo que usted va a leer con sus propios ojos. Dice, aquí va el apóstol Pablo con Silas, con otros siervos de Dios, llevando en misión el evangelio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Impresionante. O sea, no fue que el barco se detuvo y el diablo, Dios lo reprenda. No. El Espíritu Santo fue el que dijo que no. No van a ir para allá. ¿Y a dónde terminaron yendo? A Filipos, y se formó la iglesia de Filipenses. Unos se recibieron, los otros fueron pasados por alto. Impresionante. Entonces, dése cuenta, mientras hay algunas personas que desprecian el evangelio para su propia perdición, hay muchos otros que han sido pasados por alto, son pasados por alto y serán pasados por alto. El ministerio de la palabra no los va a alcanzar. Nunca escucharán el evangelio. Esto debería hacernos sentir más privilegio, más gozo, porque nosotros sí lo estamos recibiendo, pero hay millones que nunca lo van a escuchar. En vez de que alguien diga, uy, no, que no lo había pensado, qué triste por ellos, qué injusto. No, más bien piensa en usted mismo, qué privilegio tan enorme. ¿Y cuántas veces no somos agradecidos con esto? Las tribus incivilizadas aún todavía se descubren en la selva de Brasil, en India. Tribus, literalmente tribus que están con palos y flechas todavía. Nunca les va a llegar el evangelio. O cuando alguien se los va a llevar, matan al que se lo llevan. De muerte. ¿Cuántos coreanos nunca van a escuchar el evangelio? No lo van a escuchar. Es que ese dictador es más fuerte que Dios. No, el Espíritu le está prohibiendo a la iglesia ir. Aquí no es que el hombre es más fuerte o que el diablo gana, no. El diablo es un siervo, un esclavo. Los seres humanos son criaturas. Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos países cierran las fronteras a las misiones cristianas? Por ejemplo, Arabia Saudita, Dubái,
son países donde se permite que haya un cristiano, pero es delito si le predica el evangelio a un nacional. O si un nacional, por ejemplo en Egipto, en África, en el norte de África, alguien puede ser nacional de esos países, pero si se enteran que se convirtió al cristianismo siendo musulmán, eso es delito. O lo pueden perseguir. No alcanzamos a dimensionar el privilegio que tenemos nosotros. ¿Se dan cuenta? No alcanzamos. Entonces, dése cuenta, en pocas palabras, el soberano Dios es el que determina esto. Él es el que lleva la palabra, el que manda la iglesia, el que manda a los misioneros, el que manda la predicación. Cuando el mensaje no llega, cuando la palabra se estorba, no es el diablo. Pues el diablo puede actuar bajo el permiso de Dios, pero por encima hasta del mismo diablo está Dios. Y muchas veces ocurre esto, el Espíritu lo prohíbe. Es su soberana gracia, nosotros no sabemos muchas cosas, solamente podemos hablar de lo revelado. ¿Qué está revelado? Esto, el Espíritu lo prohibió. Ahí dice. Es como eso sí no fue revelado, de eso podemos hablar. En la mayoría de los casos se trata de personas envueltas en vanidades, vanidades heredadas por sus antepasados, costumbres paganas. Hay prácticas, por ejemplo, en Nepal, ¿se acuerda? Esos que se visten de rojo con naranja, que son calvos, tienen disciplinas impresionantes de meditación, mejor dicho, son gente está muy inteligente, habilidosa. Otros están en organizaciones religiosas bien elaboradas, una secta mormona, hacen el culto a la misma hora en todo el mundo. O qué decir de denominaciones con más poder, que usted sabe cuáles son, que hasta ciudades tienen. Y gente que nace allí y que nunca van a salir de esas organizaciones. Jeremías 16:19. Jeremías 16:19. Mire lo que confiesa alguien que sí fue alcanzado por el Señor. Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Esto se cumplió. Teníamos en la cartera estampitas, teníamos estatuas en nuestra casa, ídolos vanos heredados de nuestros padres. El Señor nos alcanzó. Otros quizás no vienen del papismo, otros quizás vienen del budismo, del hinduismo. Peor todavía, vanidad heredamos de nuestros padres. Como veíamos en la mañana, en la escuela, nacimos bajo ese pacto de obras con Adán. Eso fue lo que heredamos de él. Pecado, vanidad, condenación. Y déjeme ser franco con usted en esto. Ese tipo de personas a las que nunca se les va a predicar el evangelio o que están muy comprometidas con su sistema religioso, pensemos un japonés que es muy comprometido con su budismo, es una religión de la familia, innegociable, un musulmán de Nigeria que nació de padres musulmanes y que está comprometido, mejor dicho, hacen todo lo que la religión les manda. Son personas serias, personas diligentes, personas moralmente muchas veces hasta mejores que muchos que dicen ser cristianos. Gente que muestra apego intachable a las leyes naturales, a las leyes sociales, pero no son salvos. No son salvos. Y aquí está el meollo del asunto. No hay salvación fuera de Cristo. Escrito está, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esas personas están, mejor dicho, con toda su diligencia, con toda su entrega, toda su vida desde la niñez hasta cuando mueren, eso no los salva, no los puede salvar. No existe vida eterna por fuera de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Juan 17:3.
Ahí está, léalo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien enviaste. Leamos ahora Juan 4:22. En nuestros países, que se supone que son culturalmente cristianos, también pasa. Juan 4:22 le dice el Señor a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Así hay muchos en países que se supone que son cristianos. Usted mira los libros de historia, de sociología o de estadística, Colombia es cristiana, un país cristiano. Pero les pasa como a los samaritanos. Adoran lo que no saben. O como una vez Pablo dijo, el Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Millones de personas adoran lo que no saben. Y otros millones de personas le rinden culto a ídolos de su propia imaginación, disfrazados del Dios verdadero. Y adoran a esas deidades de maneras inventadas por sus propias culturas. Y enmascaran todo eso con solemnidad, con pompa, con arquitectura, con piedras preciosas, con una religiosidad magnífica. Pero eso adelante de Dios es como trapos de inmundicia. Porque, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Dice en el libro de Corintios, el Evangelio. ¿Cuál es el único método por el cual Dios se reconcilia con el hombre? El Evangelio. Vimos el pacto de gracia. Toda vía alterna que el ser humano quiere inventarse, él sigue estando bajo ese pacto de obras que fue transgredido por Adán. Inventes el camino que quiera, ya están bajo condenación. Juan 3:36 no dice que la gente se pierde porque rechaza a Cristo. La gente ya está perdida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está. La gente no va a ser condenada porque no aceptó a Cristo. No, ya está condenada. Solo que se le predica para darle la oportunidad que sea salva. Y si no acepta, pues en la condenación, dice el Señor, peor juicio vendrá sobre esa generación que sobre Sodoma y Gomorra. Porque a los de Sodoma, si se les hubiera predicado, se habrían arrepentido. Pero estos, ¿se acuerdan? Recibirán mayor condenación. Los que rechazaron el Evangelio, los que estuvieron dentro de la boda y no se quisieron vestir de Cristo, los que su corazón se resistió a la obra del Espíritu, a pesar de conocer la palabra, de conocer el Evangelio, ellos serán lanzados al lloro y al crujir de dientes, decía Mateo 22. Y será peor el juicio para ellos porque ellos sí conocieron. Los que fueron pasados por alto también son condenados. Pero el juicio sobre unos será peor que sobre otros, porque los unos no valoraron el Evangelio ni lo recibieron, aunque lo tuvieron a su alcance. Para terminar, voy a darles 3 aplicaciones. Vamos a Juan 14, 1. Alguno quizás esté pensando, un texto en Romanos 2 dice que los que obedecen la ley son ley para sí mismos, van a ser juzgados conforme a sus conciencias, van a ser juzgados conforme a sus obras. Pues piensen lo que estamos hablando. ¿Quién es salvo por obras? ¿Quién es salvo por su conciencia, hermano? Entonces, si los que nunca recibieron el Evangelio van a ser juzgados por sus obras, por su conciencia, ¿eso qué es? Eso es una mala noticia. Porque el único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no la conciencia o ser hijo de creyentes o nacer en un país de tales privilegios. No, solamente el Señor. Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí.
Aquí vemos también la Santísima Trinidad. Versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 15, si me aman, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo es la persona que aplica esa elección que hizo el Padre. Ese decreto de predestinación que se hizo sobre las almas, sobre algunas almas, el Espíritu Santo lo lleva a cabo en la realidad. El Espíritu Santo usa la palabra como instrumento para alcanzar a esos que fueron escogidos. Hay escogidos de Dios que están todavía en el mundo. Prediquemos la palabra, ellos vendrán. No sabemos quiénes son, pero ¿cuál es nuestra misión? Vayamos. Eso, en vez de desanimarnos, nos anima, porque sí va a haber resultados, aunque muchas veces no los vemos. Los escogidos vendrán. La palabra será el instrumento para ellos. Todo el que fue escogido por el Padre es redimido por Cristo, es regenerado por el Espíritu Santo. Podrá venir y creer, podrá acudir a Jesús. Esa es la única manera en que un ser humano muerto en sus pecados puede tener vida eterna. Entonces, todo lo que vimos ahorita, los externamente llamados, los pasados por alto, no fueron escogidos por Dios. Así de sencillo. Segunda aplicación. Juan 3:19. Leamos que ahorita lo referencié, leámoslo nosotros mismos. Juan 3:19. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Sus actos ya eran malos y por eso fue que rechazaron la luz, no se volvieron malos por rechazarla, ya eran malos. 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que es iluminado por el Espíritu viene a la luz, ¿cierto? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No es que Él sea mejor que los otros, no es que Dios obró en Él, ¿cierto? Verso 36, léalo también, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El llamado que hoy reciben muchos sigue ocurriendo. Muchos siguen siendo llamados, pero en últimas siempre responden a la invitación. ¿Quiénes? Los escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Ahí dice muchos, no dice todos son llamados, porque hay muchos que son pasados por alto, ¿se dan cuenta? Entonces, el llamado es eficaz en pocos. ¿Quiénes son los pocos? Los escogidos. Los que mueren sin creer en Jesús morirán en sus pecados. Juan 8:24. Porque la condición de condenación no es porque rechazan el evangelio, sino es por la caída. Y todos estamos caídos en pecado, desde Adán. Entonces rechazar el evangelio es un agravante de esa condenación. Entonces, los que conociendo la palabra se mantienen en su pecado recibirán mayor condenación que los que fueron pasados por alto. Claro, es justo. Marcos 12:40, anótelo. Les leo otro. Voy a leerles uno que está en Romanos 3. Romanos 3. Marcos 12:40. Y Romanos 3:8 dice, ¿por qué no decir como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dese cuenta, Pablo predicaba la palabra. 3:8, Romanos 3:8 es uno que les estoy leyendo. Pablo predicaba, pero la gente no le recibía el mensaje. Había algunos que decían, ese anda diciendo que como hay escogidos, entonces ellos pueden vivir como quieran.
andan diciendo que entonces hacen males para que vengan bien, o sea, calumniaban el mensaje. ¿Y qué dice Pablo? La condenación de ellos es justa. Siempre la condenación es justa, nunca es injusto esto, hermano. Tercera aplicación. Si Dios nos juzgara a nosotros por cuán buenos hemos sido, no tendríamos esperanza. Comenzando conmigo. Por eso predicamos que la salvación es por gracia y no por obras. Si la salvación fuera por obras, porque usted fue mejor que fulana o fulano, porque hizo cosas, pagó tal cosa, dio tal cosa, mejor dicho, no es por obras para que nadie se gloríe. Si Dios nos juzgara con base en las obras, no tendríamos esperanza. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2? Si alguien transgrede un mandamiento, se hace culpable de todos. ¿Alguno aquí ha honrado a sus padres perfectamente? Seguro que no, pero digamos que sí. Bueno, el otro mandamiento, no adulterarás. ¿Alguno no hemos pecado con la mirada? Si transgredimos ese mandamiento, ya somos culpables de deshonrar a padre y madre también. Culpable de todos. O sea, a lo que voy es, no hay salvación por obras. ¿Por qué? Porque el pacto de obras ya fue transgredido. En Adán hemos pecado, no hay esperanza, por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio es la única vía de salvación para que las almas que están perdidas vengan a vida. Si Dios juzga a las personas por cuán buenos son, estaríamos diciendo que hay otro camino aparte de Jesús. Y si hay otro camino aparte de Jesús, pues no es necesario mandar misioneros. Porque entonces, ¿para qué predicarle a los chinos o a los de Mongolia, a los de Rusia el Evangelio? Si ellos pueden ser buenas personas. Y si son buenas personas y son salvos por ser buenas personas, pues ¿para qué predicarles? Pero como no es cierto que la gente es salva por ser buenas personas, por eso hay que predicarles el Evangelio. Nos anima a predicar el Evangelio, comprender la importancia, lo imprescindible que es el Evangelio nos motiva a la gran comisión. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Por eso Pablo podía decir esto. Segunda de Timoteo 1:8. Le dice a Timoteo y a usted y a mí en esta mañana. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pacto de redención, lo que habíamos visto en la mañana, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, pacto de gracia, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No hay otra manera. Del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos? Señor nos ayude a seguir dando testimonio del Evangelio, a descansar en su obra de gracia y que cuando predicamos la palabra no vamos a estar diciendo, como no son escogidos, pues no predicamos. No, aquí no se está diciendo eso. Aquí lo que sí se está diciendo es que hay muchos escogidos afuera. Y Dios no va a venir aquí a llamarlos. Dios vino a llamarlos personalmente, le mandó un ángel para llamarlo, ¿no es cierto? Dios usó a alguien para invitarlo. Dios usó a alguien para hablarle la palabra y por medio de la palabra Dios obró en su corazón, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Qué privilegio es que usted sea instrumento para la salvación de otro. Yo quiero ser ese instrumento. Y va a hacerlo, porque ahí afuera todavía hay muchos escogidos. Vamos a predicarles, ellos vendrán. Ellos no podrán resistirse a la obra. Pero cuando ocurra que usted vea gente que se resiste, ya sabe qué es lo que está pasando realmente en lo espiritual que está pasando. ¿Nos compete a nosotros qué? ¿Insistir?
De pronto usted no llegó al Evangelio a la primera, de pronto le hablaron por años. Por eso usted también insista por años. No todos vienen al Evangelio como Saulo de una, otros se demoran en llegar mucho tiempo, mientras haya vida y esperanza. Pero hay escogidos que van a venir y Dios nos puede usar para traerlos. Vayamos por ellos. Oremos.